Evangelio de hoy. Viernes 14 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo, todo aquel que se enoje contra su hermano será llevado también a juicio. Y el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie será condenado al fuego del infierno. Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La justicia del reino de los cielos. Jesús inicia este pasaje con una afirmación contundente. La justicia de sus discípulos debe superar la de los escribas y fariseos. Para los judíos de la época, los escribas y fariseos eran vistos como los más estrictos cumplidores de la ley. Sin embargo, Jesús no se refiere solo a una observancia externa, sino a una justicia que nace del corazón. No basta con cumplir la ley al pie de la letra. Si el interior está lleno de orgullo, ira o resentimiento, el reino de Dios exige una transformación profunda. Una justicia que vaya más allá de las apariencias y se fundamente en el amor. No se trata solo de evitar el pecado exterior, sino de erradicarlo desde la raíz. Jesús nos llama a vivir con un corazón puro, donde la justicia no se limite a la observancia de normas, sino a una vida guiada por el amor y la misericordia. Más allá del homicidio, el peligro de la ira y el desprecio. Jesús profundiza en el mandamiento de no matarás, enseñando que no solo se refiere al acto de quitar la vida a alguien, sino también a los sentimientos de enojo, desprecio e insulto. Para Dios, el asesinato no empieza con el acto físico, sino con la semilla de la violencia en el corazón. La ira descontrolada, las palabras hirientes y el desprecio hacia los demás son manifestaciones de un corazón que no ha sido transformado por el amor de Dios. Muchas veces justificamos nuestro enojo, diciendo que es solo un sentimiento pasajero. Pero Jesús nos advierte que la ira puede llevarnos a consecuencias graves, tanto en la vida presente como en la eterna. El poder de la reconciliación. Jesús nos enseña que la relación con Dios está estrechamente ligada a la relación con nuestros hermanos. No podemos presentarnos ante Dios con un corazón lleno de resentimiento o división. Es por eso que nos dice que antes de llevar nuestra ofrenda al altar, debemos reconciliarnos con nuestro hermano. Si hay algún conflicto entre nosotros, esta enseñanza nos muestra que Dios valora más el amor y la unidad que los ritos externos. No podemos vivir una fe auténtica si guardamos rencor en el corazón. La reconciliación no solo es un mandato divino, sino una necesidad para nuestra propia paz interior.
Cuando perdonamos y buscamos la paz con los demás, experimentamos la verdadera libertad. La urgencia del perdón y la misericordia. Jesús nos dice que debemos ponernos en paz con nuestro adversario mientras estamos de camino. Esta imagen nos habla de la urgencia del perdón. No debemos postergar la reconciliación, ni permitir que los conflictos se arraiguen en nuestro corazón. Cada momento es una oportunidad para sanar las heridas y restaurar las relaciones rotas. El rencor y la falta de perdón nos esclavizan. Nos llenan de amargura y nos impiden experimentar la plenitud del amor de Dios. Jesús nos invita a ser generosos en el perdón, a buscar siempre la reconciliación y a vivir con un corazón limpio. Solo así podremos avanzar en nuestro camino hacia la vida eterna. Las consecuencias de no perdonar. El pasaje concluye con una advertencia. Si no nos reconciliamos con nuestro hermano, podemos terminar en la cárcel hasta pagar el último centavo. Esta imagen nos recuerda que la falta de perdón tiene consecuencias espirituales. No podemos entrar en el reino de Dios si nuestro corazón está lleno de resentimiento. El perdón no significa justificar el mal que nos han hecho, sino liberarnos del peso del rencor. Es un acto de confianza en Dios, quien es el único juez justo. Cuando perdonamos, nos abrimos a la gracia de Dios y permitimos que Él sane nuestras heridas. El amor como base de la justicia del reino. La verdadera justicia en el reino de Dios no se basa en la venganza, sino en el amor. Jesús nos llama a una vida de misericordia, donde no solo evitamos hacer daño, sino que activamente buscamos el bien del otro. Esto requiere humildad, paciencia y una profunda confianza en Dios. El amor es la clave para superar la justicia de los escribas y fariseos. No basta con cumplir la ley externamente. Debemos vivirla desde el corazón. Solo así podemos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas y ser verdaderos discípulos de Cristo, viviendo el Evangelio en nuestro día a día. Este pasaje nos invita a examinar nuestra vida y nuestras relaciones. ¿Guardamos resentimiento en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a buscar la reconciliación? ¿Nuestra justicia es solo externa o realmente nace del amor? Cada día tenemos la oportunidad de vivir el Evangelio en nuestras acciones. Podemos elegir responder al mal con bien, perdonar en lugar de guardar rencor y buscar siempre la paz. Cuando hacemos esto, no solo obedecemos a Dios, sino que también encontramos verdadera felicidad. La justicia de Dios frente a la justicia humana. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos muestra que la justicia del reino de Dios es mucho más exigente que la justicia humana, mientras que en el mundo podemos encontrar sistemas legales que castigan los delitos visibles. Dios mira el corazón y juzga incluso las intenciones. En nuestra vida cotidiana, a veces creemos que no hemos cometido ningún pecado grave, porque no hemos matado, robado o cometido algún crimen. Sin embargo, Jesús nos enseña que el pecado empieza en lo más profundo del corazón. Un simple pensamiento de desprecio hacia nuestro hermano, un comentario hiriente o una actitud de indiferencia ya nos alejan del amor de Dios. Por eso, no basta con evitar los pecados visibles. Debemos purificar nuestro interior.
Y buscar la justicia verdadera, la que nace del amor y la misericordia. La humildad como camino hacia la reconciliación. Muchas veces nos cuesta dar el primer paso hacia la reconciliación porque el orgullo nos impide reconocer nuestras faltas. Preferimos que sea la otra persona quien se acerque primero, quien pida perdón o quien reconozca su error. Sin embargo, Jesús nos llama a ser humildes, a no esperar que el otro actúe primero, sino a dar nosotros el primer paso. El orgullo endurece el corazón y nos aleja de la paz. En cambio, la humildad nos libera y nos permite ver a los demás con los ojos de Dios. Cuando dejamos de lado el orgullo y buscamos la reconciliación con sinceridad, experimentamos la verdadera paz y nos acercamos más a la justicia del reino de Dios. El perdón como camino hacia la santidad. Perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que el perdón no es solo un acto opcional, sino un requisito para vivir en comunión con Dios. Jesús nos muestra que el perdón no es solo para el bien del otro, sino también para nuestra propia sanación. Cuando perdonamos, rompemos las cadenas del rencor y permitimos que Dios sane nuestro corazón. No significa olvidar el daño que nos han hecho, sino entregarlo a Dios y confiar en su justicia. Al hacerlo, experimentamos la verdadera libertad y nos acercamos más a la santidad, a la que hemos sido llamados. La importancia de la coherencia en la vida cristiana. En este pasaje, Jesús nos muestra que nuestra relación con Dios no puede separarse de nuestra relación con los demás. No podemos decir que amamos a Dios si despreciamos a nuestro hermano. Nuestra fe debe reflejarse en nuestras acciones diarias, en la forma en que tratamos a los demás y en la manera en que respondemos a las dificultades. La verdadera justicia cristiana no se basa solo en cumplir normas externas, sino en vivir el amor de Dios en todo momento. No basta con asistir a la iglesia o rezar. Si en nuestro corazón hay resentimiento, envidia o falta de perdón, Jesús nos llama a una vida de coherencia, donde nuestra fe se manifieste en cada acción y pensamiento. El llamado a construir relaciones basadas en el amor. Dios nos ha creado para vivir en comunidad, para amarnos los unos a los otros y para construir relaciones que reflejen su amor. Sin embargo, muchas veces permitimos que el egoísmo, la envidia y el orgullo nos separen de los demás. En lugar de buscar el bien del otro, nos dejamos llevar por el deseo de tener razón, de imponer nuestra voluntad o de defender nuestro orgullo. El Evangelio de hoy nos llama a cambiar esta mentalidad. Nos invita a construir relaciones basadas en el amor, el respeto y la humildad. Solo así podremos vivir en armonía y experimentar la verdadera felicidad que Dios quiere para nosotros. El juicio de Dios y la misericordia. Jesús nos advierte sobre la importancia de reconciliarnos con nuestro hermano antes de presentarnos ante Dios. Esto nos recuerda que llegará un día en que seremos juzgados por nuestras acciones, por la forma en que hemos tratado a los demás y por nuestra capacidad de perdonar. El juicio de Dios no se basa solo en lo que hemos hecho externamente,
sino en lo que llevamos en el corazón. Si hemos vivido con rencor, odio o egoísmo, nos alejamos de la gracia de Dios. En cambio, si hemos practicado la misericordia, el perdón y el amor, estaremos preparados para recibir la recompensa eterna. Dios es justo, pero también es misericordioso. Nos da oportunidades para cambiar, para arrepentirnos y para vivir conforme a su voluntad. Aprovechemos esta gracia y busquemos siempre el camino de la reconciliación y la paz. La verdadera conversión del corazón. Cuando Jesús nos llama a superar la justicia de los fariseos y escribas, no nos está pidiendo simplemente que hagamos más buenas obras o que cumplamos con más normas externas. Nos está invitando a una conversión profunda del corazón. La justicia del reino no consiste en evitar los pecados visibles, sino en transformar nuestras intenciones, pensamientos y deseos más profundos. Muchos creyentes pueden pensar que son justos, porque no han cometido asesinatos ni grandes delitos. Sin embargo, Jesús nos muestra que la raíz del pecado comienza en lo más oculto del corazón. En la ira, el rencor, el desprecio o la indiferencia hacia los demás. Por eso, la verdadera conversión no es solo dejar de hacer el mal, sino aprender a amar como Dios nos ama. El peligro del enojo y el resentimiento. Jesús nos advierte sobre el peligro de alimentar sentimientos negativos contra nuestros hermanos. Cuando permitimos que la ira se anide en nuestro corazón, empezamos a distanciarnos de los demás y a verlos como enemigos en lugar de hijos de Dios. El resentimiento nos esclaviza, nos amarga y nos impide experimentar la paz verdadera. Por eso, el Evangelio nos invita a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Si hemos sido heridos o hemos herido a alguien, el tiempo no resolverá el problema por sí solo. Es necesario tomar la iniciativa, buscar la reconciliación y dejar que Dios sane nuestras heridas. La reconciliación como prioridad en la vida cristiana. Uno de los mensajes más poderosos de este pasaje es la importancia de la reconciliación antes de acercarnos a Dios. Jesús nos dice que si estamos a punto de presentar nuestra ofrenda en el altar, y recordamos que tenemos un conflicto con nuestro hermano, debemos primero reconciliarnos y luego hacer nuestra ofrenda. Este mandato nos muestra que Dios valora más nuestras relaciones con los demás que los actos externos de religiosidad. No podemos pretender estar bien con Dios si estamos en conflicto con nuestros hermanos. Por eso, antes de participar en la Eucaristía o en cualquier acto de adoración, debemos examinar nuestro corazón y asegurarnos de que no haya resentimiento ni enemistad en él. El amor que supera la justicia humana. El mundo nos enseña que la justicia consiste en dar a cada uno lo que merece. Pero la justicia de Dios va mucho más allá. Nos llama a dar amor incluso cuando creemos que alguien no lo merece. Jesús nos muestra que no basta con no hacer daño a los demás, sino que estamos llamados a hacer el bien activamente, a perdonar, a buscar la paz y a ser instrumentos de reconciliación. Este amor que supera la justicia humana no es una carga imposible, sino un regalo que nos libera. Cuando dejamos de medir nuestras acciones con la lógica del ojo por ojo, empezamos a experimentar la verdadera paz y la alegría del Evangelio.
La urgencia del perdón en nuestra vida. Jesús nos dice que debemos reconciliarnos con nuestro adversario mientras estamos de camino con Él. Esto nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que no sabemos cuánto tiempo tendremos para solucionar nuestras diferencias. ¿Cuántas veces posponemos el perdón? Esperando un mejor momento, sin darnos cuenta de que el tiempo se nos escapa. No debemos esperar hasta que sea demasiado tarde para pedir perdón o para perdonar. Dios nos da hoy la oportunidad de sanar nuestras relaciones y de vivir en paz con los demás. El corazón pacífico y la presencia de Dios. Cuando vivimos con un corazón libre de rencor, experimentamos la presencia de Dios de una manera más profunda. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa del amor de Dios en nuestra vida. Un corazón pacífico es aquel que no guarda resentimientos, que se alegra del bien del otro y que busca siempre la armonía. Cuando vivimos de esta manera, reflejamos la luz de Cristo y nos convertimos en testigos de su amor en el mundo. El poder sanador de la misericordia. El perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Muchas veces, el rencor nos mantiene encadenados al pasado, impidiéndonos avanzar. Pero cuando decidimos perdonar, experimentamos una liberación profunda y una sanación interior. La misericordia nos hace más semejantes a Dios, porque Dios es misericordioso por excelencia. Nos llama a perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, sin límites. Esta actitud nos transforma y nos permite vivir con un corazón libre y lleno de amor. El llamado a ser constructores de paz. En un mundo lleno de divisiones, de conflictos y de enemistades, Jesús nos llama a ser constructores de paz. No basta con evitar la violencia física, sino que debemos trabajar activamente por la reconciliación en nuestras familias, en nuestras comunidades y en la sociedad. La paz no se construye con indiferencia, sino con actos concretos de amor y de servicio. Cuando buscamos la unidad y el bien común, estamos viviendo el Evangelio de una manera auténtica y profunda. La grandeza de un corazón humilde. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para la reconciliación. Muchas veces nos cuesta pedir perdón, porque no queremos reconocer nuestras fallas, o nos resistimos a perdonar, porque sentimos que eso nos hace débiles. Sin embargo, la verdadera grandeza no está en imponerse sobre los demás, sino en tener un corazón humilde y dispuesto a amar. Jesús, siendo Dios, se humilló hasta la cruz por amor a nosotros. Siguiendo su ejemplo, debemos aprender a dejar de lado nuestro orgullo y a buscar siempre la unidad. Vivir con un corazón reconciliado. La enseñanza de este pasaje del Evangelio nos llama a hacer un examen de conciencia y a preguntarnos si estamos viviendo con un corazón reconciliado. No podemos quedarnos solo en una religiosidad externa, sino que debemos esforzarnos por sanar nuestras relaciones y vivir con un corazón limpio. Cada día Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de pedir perdón y de perdonar. Aprovechemos esta gracia y vivamos con el amor y la paz que Jesús nos ha enseñado. Solo así podremos experimentar la verdadera felicidad.
y prepararnos para el encuentro definitivo con Él. El desafío de amar sin condiciones. El amor que Jesús nos pide no es selectivo ni condicional. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos, incluso cuando nos cuesta. La justicia del reino nos desafía a ver a cada persona con la mirada de Cristo, reconociendo en cada rostro la presencia de Dios. Amar no significa simplemente tener buenos sentimientos, sino actuar con misericordia, comprensión y servicio desinteresado. El perdón como reflejo del amor de Dios. Dios nos ha perdonado sin merecerlo. Nos ha amado sin condiciones. Y nos ha dado nuevas oportunidades cada día. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a perdonar con generosidad, sin llevar cuentas del mal. Cada vez que elegimos el perdón en lugar del rencor, reflejamos la misericordia divina y permitimos que su gracia transforme nuestra vida. El perdón no solo sana nuestras relaciones, sino que nos libera del peso del pasado y nos abre a una vida nueva en el amor. La invitación a construir el reino desde el corazón. El reino de Dios no es una realidad lejana ni abstracta. Comienza en nuestro propio corazón. Si vivimos en reconciliación con Dios y con los demás. Si buscamos la justicia y la paz con sinceridad. Estamos construyendo el reino aquí y ahora. Jesús nos llama a ser testigos de su amor en el mundo. A irradiar su luz y a vivir con un corazón pleno. Al hacerlo, no solo nos preparamos para la vida eterna, sino que transformamos la realidad presente. Con la fuerza del Evangelio. Un compromiso con el amor verdadero. Este pasaje del Evangelio nos invita a vivir con un compromiso renovado hacia el amor verdadero. Nos llama a examinar nuestro corazón, a dejar atrás el orgullo y a buscar siempre la reconciliación. Jesús nos muestra que el camino hacia la santidad no se basa en cumplir reglas externas, sino en transformar nuestro corazón y en vivir el amor de Dios en cada momento. Que este mensaje nos inspire a ser más pacientes, más humildes y más dispuestos a perdonar. Que podamos construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Y que nuestra vida refleje la justicia del reino de Dios. Así, cuando llegue el momento de encontrarnos con el Señor, podremos presentarnos ante Él con un corazón limpio y lleno de amor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.